Bueno, hermanos, les presento el estudio que vamos a estar haciendo durante las próximas semanas. Vamos a estar estudiando un tema que se conoce como escatología. Luego explicaré mejor qué es esto, pero yo quiero decir dos cosas sobre este estudio. Y no lo suelo decir de otros, pero lo digo de este. La primera es cómo lo he trabajado. No es algo que me haya preparado 2 o 3 semanas, ni 2 o 3 meses. Llevo 2 años estudiando esto. 2 años. El motivo principal es el siguiente. Hay diferentes posturas sobre el fin de los tiempos, sobre cómo se lee el fin de los tiempos, cómo van a suceder las cosas, qué cosas van a suceder, cómo serán, cuándo serán, en qué orden serán. Y yo venía de una línea de pensamiento que fue muy confrontada cuando descubrí o empecé a estudiar más las Escrituras en profundidad. Al igual que muchos, lo único que yo creía sobre el fin de los tiempos o sobre la escatología era lo que me habían enseñado. Realmente pocas personas han hecho estudios profundos sobre eso y todo lo que nos enseñan solemos recibirlo como la verdad. Entonces yo había recibido de mi antigua congregación la verdad sobre ese tema, pero cuando me di cuenta de muchos errores de otros temas, este tema también quise estudiarlo y me di cuenta que a mi entender con las Escrituras también tenía errores. Hablaremos de las diferentes posturas, del dispensacionalismo, del amilenialismo y de todas estas palabras raras que explicaré más adelante, pero lo que quiero decir es que yo estuve 2 años a pedido de muchos hermanos estudiando bien lo que voy a enseñar estas próximas semanas. Y la manera que lo hice es la siguiente. Primeramente cogí las Escrituras y volví a leer todo lo que ya sabía sobre este asunto, volví a leerlo de nuevo, a leerlo en orden, a leerlo 2 o 3 veces y para tener las ideas claras sobre todas las cosas que me habían enseñado sobre este asunto y a ver si yo solo con la Escritura las entendía igual y ya hay cosas que no me cuadraban. Después leí una media de unos 10, 12 libros que tenían que ver con escatología. Reconozco que leí 8 libros de la postura que yo ahora mismo mantengo y sostengo en cuanto a ese tema, y quise leer también unos 3 o 4 libros de mi anterior postura para ver si no me estaba yendo a una postura sin tener en cuenta la anterior. Y, ¿saben? No me gusta solo leer una y ahora esta es la verdad. Me gustó comparar ambas para tener firmeza y claridad en lo que ahora mismo estaba creyendo. Y después de leer también esos libros, volví a leer las Escrituras. Así que por eso me ha llevado 2 años, porque han sido unos 8, 10, 12 libros que he leído las Escrituras sobre ese asunto en más de una ocasión, y después de 2 años he podido tener una visión más clara de lo que yo creo que la Biblia dice del fin de los tiempos y de cómo serán las cosas. Pero ahí viene el segundo punto. No puedo decir a 100% o a ciencia cierta que no me voy a equivocar en nada. Es un tema muy difícil, muy delicado, así que, sobre todo para las personas que ven esto luego en las redes sociales, estoy sujeto a que alguien me mande material, que pueda leer más sobre los asuntos, pero también tengo una tranquilidad. Todo es parte de las Escrituras, no diré nada de fuera de las Escrituras, y en caso de estar en el error, en este asunto al menos reconozco humildemente que es algo complejo y que no me importaría estudiarlo más profundamente, pero aún así creo que la postura que voy a presentar a la iglesia estas semanas es la más cercana a las Escrituras. Y también resalto que no dejamos de ser hermanos de los que piensan diferente en estos asuntos. Es decir, y un asunto muy fácil, la gente que cree que habrá un rapto antes de la gran tribulación y la gente que cree que el arrebatamiento de la iglesia solo será en la segunda venida de Cristo. Hay 2 posturas, yo explicaré la que creo más cercana a las Escrituras, pero no creo que eso sea algo para dividirme de otros hermanos temerosos del Señor. Así que no voy a criticar las otras posturas, igual presentaré las diferencias que tengo, y solo espero que si hay alguien también en la sala que tiene una postura distinta a la que va a ser presentada, pues tampoco ahora nos tachen de herejes y de no ser hermanos por una doctrina que, a pesar de venir de la Biblia y ser todo importante, podríamos llamar secundaria.
El fin de los tiempos, o como sea el fin de los tiempos, no va a determinar nuestra salvación. Somos salvos por la gracia de Dios, por haber nacido de nuevo, y en esto podemos tener alguna diferencia y ser hermanos en la fe igual. Así que seamos humildes para reconocer eso. Y ahora sí, entremos en el tema. Lo que vamos a tratar hoy es el tema de la escatología en el Antiguo Testamento. A modo de introducción, ¿qué es la escatología? Eso viene de dos palabras griegas que son escatos y logos, y vendría a significar la doctrina de las últimas cosas o el estudio de las últimas cosas. Y podemos clasificar la escatología en dos grupos, como veis en la pantalla. Por un lado, la escatología que llamamos inaugurada, que es decir, lo que ya ha sucedido de todos esos acontecimientos de los últimos tiempos que se están estudiando, y la escatología futura, que son los acontecimientos que están por suceder. Porque pensar en escatología no es pensar solo que son cosas que tienen que pasar, sino que es lo que la Biblia dice de cosas que tenían que pasar. Pero la Biblia no fue escrita ayer, la Biblia fue escrita hace miles de años, y de esas cosas que la Biblia decía que pasarían, muchas ya han sucedido, como es el hecho de la llegada del Mesías. Para el Antiguo Testamento eso era escatológico, ¿verdad? Era un anuncio futuro de algo que iba a suceder, pero para nosotros esa escatología ya es inaugurada, ya ha pasado, ya ha sucedido. Sin embargo, vivimos en un tiempo que todavía hay una escatología futura. Hay hechos que estamos esperando que sucedan. Entonces, muchos, y esto a modo de detalle, muchos relatos escatológicos del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Y quiero iniciar con esta cita de Jürgen Moltmann, que dice así: desde principio a fin, y no solo en el epílogo, el cristianismo es escatología, es esperanza, mirando y moviéndose hacia adelante, y por ello también cambiando y transformando el presente. Lo escatológico no es un solo elemento del cristianismo, sino que es el centro de la misma fe cristiana, la clave en que se armoniza todo en ella. Por eso, la escatología no puede ser en realidad solo una parte de la doctrina cristiana. Por el contrario, el carácter de toda proclamación cristiana, de toda existencia cristiana y de la iglesia entera, tiene una orientación escatológica. ¿Entendéis lo que este autor quiere decir? Escatología es el estudio de las cosas que van a pasar, ¿verdad? De las cosas que están por venir. Y entonces, ¿qué está diciendo el autor? Que eso es la vida del pueblo de Dios desde siempre. El pueblo de Dios desde Génesis vive esperando cosas. Vive esperando cosas. ¿O no se le dijo, tu simiente estará enemistada con la serpiente? Y ya venían promesas de lo que tu simiente le iba a hacer a esa serpiente que le pisaría la cabeza. Todo parte de promesas desde Génesis futuras. A Abraham no se le dijo que yo haré de ti una gran nación. Y el pueblo vivió esperando esa gran nación, vivió esperando luego esa tierra prometida, vivió esperando la llegada del Mesías, vivió esperando la resurrección del Mesías, la ascensión del Mesías, vivió todo lo que la Biblia dice lo que va a pasar mañana. ¿Y cómo es nuestra vida también hoy? Esperando el futuro, el regreso del Mesías. Toda la vida cristiana se vive de una manera escatológica, con los ojos puestos al futuro. El cristiano no mira al pasado, no vive anclado en el pasado. La vida del cristiano es escatológica. La vida del cristiano es con los ojos puestos adelante. ¿O no dice todo el Nuevo Testamento a los cristianos, poned los ojos en las cosas eternas? ¿O no dice a los cristianos cuando están sufriendo, esta leve tribulación pasajera no se compara en nada con la gloria que nos espera? ¿No te das cuenta que todos los textos de los apóstoles es poner los ojos en la eternidad, poner los ojos en el futuro, poner los ojos en la venida de Cristo, poner los ojos en esa vida gloriosa con Él? Toda la vida cristiana es así. Solo un cristiano que no ha entendido el Evangelio vive con los ojos puestos en el ombligo y en el presente, porque el creyente verdadero en esta tierra presente no le ve ningún sentido, sino al futuro que le espera.
¿Por qué muchos creyentes sufren demasiado? ¿Por qué muchos viven ansiosos, viven afanados? Porque viven en el presente, mirando solo el dinero de ahora, la vida de ahora, la casa de ahora, las deudas de ahora. No son creyentes que viven con su esperanza en el futuro que está por venir y andan afanados, como si su vida dependiera y acabara toda en esta tierra, y no es así. Así que toda la vida cristiana, toda la vida del pueblo de Dios ha sido una vida escatológica, con los ojos puestos en las cosas que están por venir. Así que cuando hablamos de escatología, hay muchos que cometen el error de pensar que la escatología es tan solo el Nuevo Testamento y sobre todo Apocalipsis. Hay gente que dice escatología, y hay personas de la iglesia que a mí me preguntaron, ¿vamos a estudiar Apocalipsis? No, vamos a estudiar escatología. Yo no dije vamos a estudiar Apocalipsis, pero para que vean el concepto que mucha gente tiene de escatología. Mucha gente pensaba que escatología es solo lo que tiene que pasar, y eso solo está en el libro de Apocalipsis. No, escatología es toda la Biblia. Y hoy vamos a ver cómo escatología, que es el anuncio de las últimas cosas, empieza en Génesis. Empieza en Génesis. Así que hoy vamos a ver escatología del Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran las principales cosas que el Antiguo Testamento mostraba de cara al futuro? ¿Cuáles eran los principales hechos futuros, escatológicos, que el Antiguo Testamento anunciaba y que los creyentes del Antiguo Testamento tenían los ojos puestos en esas cosas que iban a pasar? Vamos a ver esas esperanzas escatológicas del Antiguo Testamento. La primera esperanza que tenían, y la más grande de todas, vivían esperando un Redentor. Todo el pueblo en el antiguo pacto, desde Abraham, desde la simiente misma, desde Adán y Eva, desde los primeros escogidos de Dios, vivieron esperando la llegada de un Redentor. Tristemente, muchos judíos siguen esperando la llegada del Redentor. Pero esa era la mayor esperanza de los cristianos. Tú lees incluso a Moisés en algunos textos diciendo, un profeta como yo de medio de nosotros se levantará. Ya anunciando que iba a llegar el Salvador, el escogido, el ungido de Dios. Todo el Antiguo Testamento son creyentes en Dios esperando un Redentor. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Después de la caída de Adán y Eva, después de la entrada del pecado al mundo, el Señor lanza una tremenda promesa, a la que llamamos promesa madre. ¿Por qué llaman promesa madre a esta promesa? Porque de esa promesa nacen todas. De esa promesa nace todo. Ese es el gran anuncio de Dios, y del que nacen todas las otras esperanzas y todas las otras promesas que tiene el pueblo de Dios. ¿Y cuál era el anuncio? Voy a poner enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿A quién dirigía Dios estas palabras? Estas palabras eran dirigidas a la serpiente, y la serpiente era Satanás. Eso podemos ver otras imágenes otorgadas a Satanás como de serpiente en Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo también lo llama aquí? La serpiente antigua. Y de modo también en Apocalipsis 22 también dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Toda revelación posterior a Génesis 3:5 apunta de cierta forma a esa consumación. Nosotros vemos, ¿verdad? En Génesis 3:5, Él te pisará en la cabeza, y nosotros vemos Apocalipsis anunciando esa derrota final ¿de quién? De la serpiente antigua, ¿verdad? Nosotros hemos visto eso. Entonces ahora vamos al siguiente punto para ver cómo todas las promesas nacen de esa expectativa de un Redentor, como no solo aparece en Génesis, como aparece también en muchos otros
pasajes. Por ejemplo, del Redentor se dicen estas cosas, que era la simiente de Abraham. Génesis 22, 18. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Génesis 26, 4. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 28, 14. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esas promesas que Dios da a Abraham parten de su simiente. De su simiente. Y esa simiente no se refiere a la nación judía. Esa simiente apunta a Cristo, a ese Redentor. Porque ¿acaso somos todas las naciones bendecidas por el pueblo judío? No. Cuando habla de que en él, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, es en Cristo. Es Cristo el que ha alcanzado con esa salvación, con esa promesa de Dios, a gentiles y a judíos de todas las naciones. La simiente de Abraham apuntaba a ese Redentor. No solo eso, del Redentor también se decía que sería de la tribu de Judá. Génesis 49, 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de todos los pueblos. El cetro no se apartará de Judá. Habla de un reino que no tiene fin, de un reino que no se acabará. ¿Y de dónde es el Redentor descendiente? Descendiente de la tribu de Judá. ¿Qué más anuncian? Que es descendiente directo de David. Descendiente de David. Segunda de Samuel 7, 12 y 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Hasta esa última frase podríamos llegar a pensar que está hablando claramente de Salomón, ¿verdad? Pues fue Salomón el que edificó la casa del Señor. No permitió que lo hiciera David, pero sí le concedió eso a Salomón. Pero hay una cosa que Salomón nos encaja en este texto, y es que nosotros debemos entender que muchas veces el texto está hablando de una persona, pero está apuntando a otra persona mucho mayor. Eso lo hace toda la Biblia. Por eso Cristo en un momento le dice a la gente, toda la Biblia, toda la Escritura habla de mí. Y en esta parte que sí claramente a lo mejor está apuntando a Salomón, hijo de tus entrañas, edificará una casa para mí, pero ¿qué dice al final? Mira qué detalle. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Duró para siempre el trono del reino de Dios? No. El trono del reino de Salomón, no duró para siempre. El reino de Salomón tuvo fin. Entonces, ¿Dios se equivocó con su promesa? ¿Dios se equivocó con estas palabras? No, estas palabras apuntaban a otro descendiente también de David, raíz de David, que su reino no tendría fin, y este es el Redentor anunciado. Isaías 9:7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Mira cómo empieza esta promesa. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Otra vez, un trono y un reino que nace de David y que no tendrá fin. ¿Cuál es el único reino que no tendrá fin? El reino de Cristo. El reino de Cristo, no el de David, el reino de Cristo. Pero se dijeron más cosas de este Redentor. Por ejemplo, su nacimiento fue anunciado.
Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Ese hijo que ha sido dado, ese hijo que también era anunciado en Isaías 7, ese hijo que ha sido dado en Isaías 9:6, que dice que estará sobre sus hombros la soberanía. ¿Quién es soberano? Solo uno. Solo Dios es soberano. Pero sobre ese niño, sobre ese hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. Entonces, hemos dicho que la escatología son anuncios de cosas que han de venir. No es solo Apocalipsis, empieza en Génesis, con ese anuncio de esa simiente, que es simiente de Abraham, descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David, el nacimiento anunciado, concebido por una virgen. Entonces, ¿acaso la escatología o los anuncios futuros en la Biblia solo están en Apocalipsis? ¿O en el libro de Daniel con sus 70 semanas? No, hemos visto ya varios textos, desde Génesis, Isaías, Segunda de Samuel. Toda la Biblia habla de algo que se está esperando, y en este caso, en esta primera esperanza que hablamos, es de este Redentor que iba a venir. Más cosas de este Redentor. El Redentor también iba a reemplazar los 3 oficios principales. Ustedes saben que hay 3 oficios en el Antiguo Pacto: sacerdote, rey y profeta. No sé si saben que esos eran los 3 oficios que eran ungidos con aceite. Cuando se ungía un rey, por ejemplo, ven la escena de Samuel yendo a la casa donde iba a ungir al sucesor de Saúl, y en aquella casa pasan los hijos por delante, los hermanos de David, que Dios no quiere como sustitutos de Saúl, y luego llega David, el que sí ha sido el escogido de Dios para reinar, y Samuel lo unge con aceite. Era una señal, probablemente y de forma simbólica, era como el respaldo del Espíritu de Dios sobre el oficio de esa persona. Era como decir que Dios mismo iba a respaldar ese oficio. Eso es lo que simbolizaba ungirlos con aceite. Práctica que no tiene cabida ya en nuestros tiempos, puesto ninguno de nosotros somos ni rey, ni profeta, ni sacerdote. Y no me digas lo de que somos real sacerdocio. Porque si quieres saco 20 litros de aceite y os echo medio a cada uno, pero no va por ahí ese pasaje. No tenemos esos oficios. Pastor, pero ¿y qué se hacía en el Nuevo Testamento? Si tú lees el Nuevo Testamento, cuando iban a mandar a un misionero o a un anciano, vas a leer la frase: y les impusieron las manos sobre ellos y los encomendaron al Señor. Lo único que se hacía en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, era imponer las manos sobre ellos, orar y encomendarlos al Señor. Pero ya no se ungía con aceite, porque ya no estaban esos oficios. ¿Y por qué ya no hay rey, profeta y sacerdote? Porque llegó aquel que iba a tener los 3 oficios en una sola persona. Por ejemplo, el oficio de profeta, Deuteronomio 18:15. Un profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Moisés mismo anuncia que en medio del pueblo iba a levantarse un profeta como él, un profeta. Salmos 110:4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú serás o tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso pueden ver cosas también parecidas en el Nuevo Testamento, en un libro muy interesante del Nuevo Testamento, que también menciona exactamente eso, que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que es profeta, vemos que es sacerdote, y mira que dice Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna.
Y recordamos cómo fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. No fue en un corcel, fue en un pollino. Entonces vemos aquí Deuteronomio, Moisés anuncia un profeta, Salmos anuncia un sacerdote según el orden de Melquisedec, de un sacerdocio que no acabaría, y Zacarías anuncia al rey que vendría montado en un pollino y dotado de salvación. Profeta, sacerdote y rey, los tres oficios en una persona, Jesucristo. Volvemos a lo mismo, escatología. Deuteronomio, Moisés en medio de ese pueblo, recién empezado el camino con ese pueblo, ya les dice, va a venir alguien mayor que yo. Va a venir otro profeta y a él tenéis que oír. Los propios salmos, que eran los cánticos del pueblo inspirados por el Espíritu Santo, también anunciaban que vendría el Salvador. Hay un montón de salmos mesiánicos. Y vemos incluso profeta Zacarías diciendo que también el rey vendría montado en un pollino. Hermano, todo el Antiguo Testamento anuncia algo que habría de venir. Todo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento vivía esperando lo que iba a pasar. Vivía esperando lo que iba a llegar. Vivía esperando lo que iba a acontecer. La escatología no significa que ahora, desde el año 2019, 2020, ahora estamos todos así como esperando. No, Dios tiene promesas para cumplir, las cosas van a llegar. No, así han vivido todos desde tiempos antiguos. El pueblo de Dios siempre ha vivido esperando, no, el Redentor va a llegar, esto va a pasar. Todo eran promesas. Todo eran promesas. ¿De qué? De que en el Edén se había roto la relación de Dios con el hombre y Dios llena la historia de promesas de cómo el Señor va a restaurar esa relación con el hombre. Si te das cuenta, Génesis empieza con el Edén perdido, ¿verdad? Perdemos el Edén. ¿Y cómo termina nuestra historia si tú lees la Biblia? Cielos nuevos y tierra nueva, con el Edén recuperado. En Génesis se rompe el Edén. Y el Señor empieza a hacer promesas. Así lo haré. Vendrá un Redentor. Primero haré esto. Luego restauraré a mi pueblo. Luego los traeré de todas partes. Salvaré a mis escogidos. Luego vendrán estas señales. Pasarán estas cosas. Y al final, así restauraré todo lo que se ha roto aquí por un pecado. Hermano, todo lo que estamos viviendo de historia hasta ese gran día de la consumación final es el fruto de lo que pasó en un pecado en el Edén. Rompimos hace miles de años nuestra relación con Dios y todos estamos viviendo las promesas de Dios cumplidas de salvación, redención y restauración de lo que nosotros rompimos con nuestro pecado. Miren si Dios es bueno. Miren si Dios es bueno. ¿Qué más vemos sobre el Redentor? El Redentor no solo tendría los tres oficios, rey, sacerdote y profeta, sino que el Redentor también es llamado siervo. Y como muchos consideramos y se considera siervo sufriente. Isaías 42, 1 al 4. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. ¿Cómo lo presenta? He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Esto de en quien mi alma se complace, ¿no les viene a la memoria un texto? Ese es mi hijo amado, en quien tengo. Es muy similar, ¿no? En quien tengo complacencia, en quien mi alma se complace. Y Jesús se presenta como un siervo. Él no vino para ser servido, Él vino para servir y dar la vida por los suyos. Es rey, es profeta, es sacerdote, pero eso no implica que Él no fuera también siervo, humilde, con el Espíritu de Dios sobre Él. Mira que dice Isaías 52, 13 al 15. La clase de hoy está llena de textos, ¿vale? La próxima quizá habrá más explicaciones teóricas, pero hermano, para explicar un tema como la escatología no quería llenarlo de citas de autores y mucho concepto. Yo quiero que la Biblia hable sola, entonces prefiero soltar en cada clase 30 pasajes y que al final sea la Biblia y que Dios
nos dé gracia para entenderlo todo. Isaías 52, 13 al 15. He aquí mi siervo prosperará. ¿Cómo llama? Mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les había contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Otra vez mi siervo, y no lo leeremos porque es largo, pero puedes leer en casa todo Isaías 53, todo Isaías 53. Entonces no es solo rey, sacerdote y profeta y siervo, no es solo de la simiente de Abraham, no es solo descendiente de la tribu de Judá, no es solo descendiente de David, sino que además también hay un apelativo o un nombre que se le otorga o una categoría, y lo habrán escuchado: hijo de hombre. Hijo de hombre, lo habrán escuchado alguna vez. Y esto aparece, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Otra vez, un reino eterno que no pasará, un dominio que no será destruido. ¿Y qué más dice? Que se le ha dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Para que toda gente de todo pueblo, tribu y nación pueda declarar un día que Él es el Señor. ¿A quién se refiere ese hijo de hombre? ¿Quién tiene ese reino? ¿Quién tiene ese dominio? ¿Quién tiene esa gloria? ¿Quién será servido eternamente por todas las naciones? ¿Quién será ese Rey, soberano y Señor? Cristo, Cristo. Y como última referencia al Redentor, utilizo el Nuevo Testamento para rematarlo, porque podríamos seguir diciendo muchas cosas de lo que el Antiguo Testamento dice de Él, rematarlo con esta cita de 1 de Pedro 1, 10 y 11. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. ¿Qué profetizaron los profetas? De la gracia que vendría a vosotros. Diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Mira que dice Pedro, que lo que anunciaban los profetas, ellos profetizaban la gracia que vendría a vosotros. Hermanos, el principal tema de los profetas en el Antiguo Testamento era el Redentor, es así, y el Redentor va a venir. Ese era el anuncio. Entonces, ¿cómo vivían los creyentes? ¿Te imaginas? Por ejemplo, ¿cómo viven hoy muchos cristianos? O no sé si tú tienes de estos en Facebook, yo los tengo. Esta gente que cada vez, por ejemplo, que sale algo que es un pin, un sello, el sello, o gente que nos están poniendo un chip. Era cuando estaba Obama ya salió esto. No, Obama quiere implantar un chip para que todos compremos con esto. Y ahí Obama es el anticristo, el chip es la marca de la bestia. No tienes de esta gente en Facebook, que cada vez que hay una luna roja viene el fin del mundo. Que ya hemos tenido varias, pero cada vez que viene una te ponen el mismo versículo que tú dices, algún día se cumplirá, un día el muchacho acertará, o un día el muchacho entenderá lo que quiere decir ese versículo. Porque me parece que no lo ha entendido. ¿O cuánta gente está ahora con esto de que Donald Trump ha dicho, no, voy a tomar medidas con Irán, esto no se va a quedar así? Y ya han salido los apocalípticos de la nueva era de, no, se avecina la tercera guerra mundial, como dice este libro, como dice... Ellos van probando, hermano, ellos van probando. Algún día aciertan. Siempre que pasa algo con Siria, con Irán, con Irak, no, ellos empiezan a buscar versículos que se encajen con la noticia. No, hermano. Eso es no entender la Escritura.
Eso es no entender la Escritura. Pero es verdad, hay mucha gente que vive buscando al anticristo hoy por todas partes. Cuando estaba el Juan Pablo II de Papa, no, el anticristo. Cuando llegó Angela Merkel al poder y tuvo tanto poder en Alemania, el anticristo. Cuando llegó el presidente de los Estados Unidos, el primer presidente de color y que venía a traer paz con su democracia y su bondad y su amor, el anticristo. Entonces siempre lo buscan en alguien. Pues hermano, de la misma manera que ese grupo de creyentes van buscando por las esquinas quién será el anticristo, los creyentes del Antiguo Testamento iban así buscando a quién sería el Mesías. Yo me imagino esto. Yo me imagino que se empezó a anunciar, ¿no? Se empezó a anunciar. Yo me imagino, por ejemplo, la llegada de Sansón. Ese hombre con ese poder, con esa fuerza, que mataba a los enemigos, que con una sola quijada podía matar a un montón de soldados. Yo creo que la gente lo miraría como diciendo, es Él. Él es el que nos va a librar de los enemigos. Él es el anunciado. Mira qué fuerza, mira qué grandeza, pero cometió un error. Pecó, cayó. No puede ser Él. Yo me imagino lo mismo con el rey David, ¿verdad? Siervo, ¿verdad? Un adorador, pequeño, desechado de los hombres. Nadie esperaba que él fuera rey, simple, además enamorado del Señor. Y de golpe encima vence a Goliat en el poder de Dios. Y tú dices, ya está, el Mesías. Es el Mesías, este es el rey. ¿Pero qué pasó? Un día se asoma por una ventana y no es el Mesías. Así vivían en el Antiguo Pacto. Vivían viendo cómo se levantaba un personaje y lo empezarían a seguir como, ¿será? Porque era el día que iban a cumplirse muchas promesas para el pueblo. Porque en ese Mesías se iban a cumplir infinidad de promesas, muchísimas promesas. Entonces vivían esperándolo. Lo que Pedro está diciendo es que los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, lo que Pedro está diciendo es lo que más anunciaron. El principal anuncio del Antiguo Testamento era la llegada de un Redentor, la expectativa de un Redentor. Y eso es a lo que miraban todos, constantemente mirando a un futuro. El Redentor va a venir, el Redentor va a venir. Y como dije, es muy triste, pero muchos judíos siguen esperando a ese Redentor. Siguen esperando a ese Redentor. Ahora vamos a ver de una manera más rápida otras 6 cosas que el Antiguo Testamento hacía que los judíos, que el pueblo de Dios mirara hacia el futuro. 6 cosas más. En primer lugar, tenían la expectativa del reino de Dios. Y cuando hablemos del reino de Dios, dejaré una cosa clara. Haré un estudio de esta serie, uno entero, solo en base a el reino de Dios y la expresión el reino de Dios, porque creo que a veces no se usa ni bien y no se entiende lo que es el reino de Dios. Pero había una expectativa de ese reino. En primer lugar, vamos a ver algunas referencias. Por ejemplo, Salmos 84:3 dice, aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Cómo lo llama? Rey mío y Dios mío. Salmo 145:1, te exaltaré mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Isaías 6:5, ay de mí porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. La primera cosa que quiero dejar clara es que el Antiguo Testamento muestra a Dios como Rey, no como un rey que va a venir, como un rey que ya reina. ¿O tú no crees que Dios reina? ¿O tú crees que Dios está esperando un día para reinar y que el rey ahora es el diablo? No, Dios reina, ¿no? ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Dios reina en tu vida o no reina? ¿Dios reina sobre todas las cosas o no reina? Él es rey. Había una cosa clara en el Antiguo Testamento y una cosa clara que tenemos los creyentes también del Nuevo Pacto, es que Dios es rey y Él reina. Pero en cuanto al reino de Dios, no solo se tiene claro que Él es rey, sino que se está esperando un reino que está por venir. Dios ya reina, Dios es rey, pero nuestros ojos, al igual que los de ellos, estaban puestos en un reino que estaba por venir. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ya lo veremos más adelante, verán anuncios como el reino de Dios se ha acercado. Y frases luego como el reino de Dios ya está entre vosotros.
ellos también esperaban un reino que viniera. Por ejemplo, Daniel 2, 44 y 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Dice que levantará un reino que jamás será destruido. Un reino que jamás será destruido, que pondrá fin a todos aquellos reinos. Ahora no sé si tienen en mente la estatua de Nabucodonosor y la interpretación que da de cada metal, qué reino era. Pero dice que esos reinos quedarían desmenuzados, y que ese reino que levantaría permanecería para siempre. ¿Y qué destruye esos reinos? Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Una piedra que no fue tallada por las manos humanas. ¿Quién es esa piedra angular? Cristo. Y el Señor que va a levantar con Cristo un reino. Es decir, ellos sabían que Dios era rey, pero estaban esperando también el anuncio de que con ese Redentor vendría también un reino que ya no tendría fin, un reino que sería de Él y que no tendría fin, y que los otros reinos se desvanecerían. Daniel 7, 13 y 14. Tocaré bastante Daniel, y un día, ya lo anuncio también, uno de los estudios que daremos, un martes entero, será sobre el tema de las 70 semanas, que también creo que es algo de mucha confusión en muchos sitios. Daniel 7, 13 y 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Recapitulo. Hemos dicho que la escatología es una visión de las cosas que están por venir, las últimas cosas. Para los del antiguo pacto también habían anuncios que estaban por venir. Igual que nosotros ahora estamos esperando otras cosas, ellos ya estaban esperando unas. Y esas promesas, la principal era el Redentor. Pero no acababa con eso, sino que con ese Redentor vendría un reino. Ya tenemos dos promesas, ¿no? En muchos textos, en varios libros, ya tenemos dos promesas: la promesa de un Redentor y la promesa de un reino. Pero no solo tenían esas promesas, esto les va a sonar más, tenían la esperanza de un nuevo pacto, de un nuevo pacto, de un nuevo pacto. ¿Les suena esa frase? Esta es mi sangre. Esa era la señal de un nuevo pacto. Mira ese nuevo pacto cómo es anunciado para ellos. En Jeremías 31 al 34 dice: una nueva y definitiva alianza entre Dios y su pueblo. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo. Haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y lo peor que puedes hacer es entender que esto está hablando de un pacto que Dios va a hacer con una nación. Porque entonces tú no entras.
Si tú entiendes que este texto habla de que Dios ha hecho un pacto realmente con las tribus y que Dios ha hecho un pacto con ese pueblo que está en Jerusalén, tú y yo, ¿qué hacemos aquí? Porque si ese pacto habla solo de ellos, pero hermano, cuando habla de ese pacto que haría con esos pueblos, con Israel y con la casa de Judá, ese pacto está hecho ¿en quién? Está hecho en Cristo. Y nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Mira qué marcas tiene ese nuevo pacto. La ley ya no estaría en piedras, ahora la ley estaría dentro de nuestros corazones. ¿Sabe cuál es la marca de pertenecer a ese nuevo pacto? El nuevo nacimiento, el ser sellados por el Espíritu Santo. Dice, ya no necesitará que nadie les esté enseñando. Eso no dice que no necesitamos maestros y pastores, pues Él mismo los da. Pero Él dice que ha puesto ahora en nosotros esa ley que Él mismo nos va a enseñar. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Sino convencernos de justicia, de pecado y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Sino guiarnos en toda la verdad. Nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Tienes que empezar a entender, y lo explicaremos más adelante, que ese pueblo, esa casa de Israel y Judá, ese pueblo del que Dios habla, se refiere al pueblo redimido de Dios y no a toda una nación. Como digo siempre, si no, acabaríamos entendiendo que solo por nacer en Jerusalén ya soy salvo. Y no es así. Más adelante lo veremos con más detalle, pero la Biblia dice que no es judío el que lo es la circuncisión de la carne, sino el del corazón. Hermanos, no son judíos. Para Dios no es judío el que nace en Jerusalén, guarda la Torá y niega al Mesías. Para Dios es judío el que ha nacido de nuevo. Ese para Dios es verdaderamente judío. Ese verdaderamente es hijo de Abraham. ¿Recuerdan esas palabras duras que dice, hasta Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras? El verdadero pueblo de Dios no es una nación con una bandera, con una estrellita azul. El verdadero pueblo de Dios son judíos y gentiles, redimidos por la sangre de Cristo, que han puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador. Los judíos que guardan la Torá, enseñan la Torá, van a la sinagoga, guardan el sábado, hacen todas las cosas, se circuncidan el prepucio, pero no reconocen a Cristo, no son salvos. Porque no pertenecen al pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos, hermano, Dios tiene un pueblo. Déjame decirte una cosa, si tú crees que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia, ¿con quién se casará el Señor en las bodas del Cordero? ¿Con cuál? Dime tú con cuál de los dos. Y si es la iglesia, entonces ¿qué hacemos con Israel? ¿Qué hace con él? La amante. No, hermano, esa iglesia, esa novia del Cordero, ese pueblo con el que se va a desposar Cristo, es su pueblo. Judíos de corazón, circuncidados dentro. Dios no tiene dos pueblos. No, mira, esos son los judíos y esa es mi iglesia formada por los gentiles. No. Jesús no dice que rompió la barrera entre los dos pueblos, hizo uno. ¿O no dice eso la Escritura? Rompiendo la barrera de enemistad que había entre los dos y siendo un solo pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Judíos y gentiles que se han convertido a Cristo. Que se han convertido. Y esos son los que están en ese nuevo pacto. Así que ellos estaban esperando ese nuevo pacto. Por otro lado, tenían otra esperanza, y era la restauración de Israel. Tenían esa esperanza. Ellos vivían con esa esperanza. Y todo depende de cómo entiendas tú que es Israel. Por ejemplo, si tú entiendes que Israel se refiere a la nación, si tú eres de los que entiende que Israel siempre, a veces sí, siempre se refiere a la nación, ¿qué haces con ese versículo de Romanos que dice, y todo Israel será salvo? ¿Qué haces con ese versículo? Ese versículo está en la Biblia, ¿sabes? Que hay un texto en la Biblia que dice, y todo Israel será salvo. Entonces, si yo entiendo que Israel se refiere al pueblo judío, estoy diciendo con ese versículo que todo el que nazca en Jerusalén es salvo. Entonces, hermanos, si mi mujer se queda embarazada al 8º mes, yo viajo para Tel Aviv, que mi hijo nazca ahí, que al 8º día me lo circunciden, ¡ay, salvo! Porque es de Israel. Porque lo pone en su DNI y todo Israel será salvo.
Pero ese Israel, como digo, no es una nación geográfica. ¿Y qué está diciendo Pablo cuando dice todo Israel será salvo? Si Israel es el pueblo de Dios, judíos y gentiles que han creído en Jesucristo, lo que Pablo está diciendo es que el día final llegará cuando todo el pueblo de Dios, todos los que Dios haya querido, sean salvos. Cuando el último entre en el arca, se acabará. Se acabará. Pero se refiere al pueblo de Dios. Ellos esperaban esa restauración. Jeremías 23:3. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. ¿Qué dice? Reuniré el remanente de mis. Y alguien muy famoso y al que yo admiro mucho dijo una vez: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Tú no lo sigues? ¿Tú no eres de sus ovejas? ¿No eres de sus ovejas? Porque yo sí soy de sus ovejas. Yo lo sigo, yo escuché su voz cuando me llamó y yo lo seguí. Isaías 11:11. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. El Señor promete que Él va a restaurar a ese remanente. Cuando dice por segunda vez, es como si hubiera un segundo éxodo. De la misma manera que en el primer éxodo sacó de Egipto a su pueblo, Él dice que por una segunda vez de ese Egipto, que es el mundo, Dios también sacará a su pueblo y lo volverá a traer a su presencia. Él tiene una promesa que su pueblo iba a ser restaurado, iba a ser otra vez atraído a Él. Pero ese pueblo es el remanente escogido de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 36, 24 al 28. Porque os tomaré de las naciones. ¿Os tomaré de dónde? De las naciones. Y me gusta porque aquí precisamente hay hondureños, bolivianos, ecuatorianos, brasileños, españoles, salvadoreños, colombianos, ¿no? ¿De dónde nos iba a tomar? De las naciones. Os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El Señor ha prometido algo, nos va a llevar otra vez a esa tierra de la que nunca deberíamos haber salido, a esa tierra prometida. ¿Y allí qué vamos? No estamos yendo para esa tierra prometida, hermanos. No estamos yendo a esa tierra prometida, que es esa eternidad en Cristo, gloriosa. ¿Y cómo lo hará el Señor? Nos va a recoger de todas las naciones, nos va a traer, nos va a quitar el corazón de carne, nos va a quitar el corazón de piedra, nos va a poner el de carne y nos va a dar su espíritu para que andemos en sus caminos. Eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho. Señor promete que iba a restaurar a su pueblo, levantar a su pueblo, atraer a su pueblo, y lo está haciendo. Lo está haciendo con cada creyente que se suma a cualquier iglesia en este mundo. Dios sigue cumpliendo su promesa de que Él está juntando a sus ovejas. Y un día el buen pastor vendrá y se las llevará todas, cuando ya estén todas. Tú no sé si has visto esto. Hay unos concursos, aquí los hay en España, de estos de perros ovejeros, que saltan las ovejas, hacen un cuadradito, abren una puerta y el perro tiene que ir oyendo al pastor. El perro va atrayendo, las tiene que meter en el cerco y ahí cierran, y el que lo hace más rápido gana. ¿Han visto algún? Aquí se hace eso. Hermano, es como si nosotros, va a ser fea la comparación, pero como si el pastor estuviera ahí esperando a cerrar la puerta antes de venir. Y nosotros somos el perro, los convertidos, que estamos por ahí predicando el evangelio y esperando que más ovejas, o más bien el Espíritu de Dios,
Es que decir que el Espíritu de Dios es un perro, esto es patinar muy feo. Vamos a entender, hermano, lo que quiero decir es que estamos dispersos, como esas ovejas, y que nos están metiendo dentro de donde tenemos que estar, pero todavía no estamos todos, queda gente por salvar, queda pueblo de Dios por arrepentirse, y cuando estén todas sus ovejas, cuando el Señor ya haya traído todas sus ovejas y las haya restaurado, ahí entonces vendrá el glorioso día. Por eso seguimos predicando el Evangelio. Faltan ovejas dentro. Faltan hermanos todavía por llegar. No podemos cerrar el arca. Dios no puede cerrar el arca porque todavía antes de que venga el otro diluvio, como me gusta decir a mí, porque en vez de destruirlo con agua, esta vez va a ser con fuego, el arca de salvación que es Cristo, todavía faltan pasajeros. Pero el Señor ha prometido esa restauración. Y no solo eso, en el Antiguo Testamento uno de los grandes anuncios, una de las grandes promesas que tú y yo sí estamos viviendo en carne propia también, es el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, pastor, eso pasó en Hechos 2, pero no se prometió en Hechos 2. Eso pasó en Hechos 2, pero no se prometió en Hechos 2. Cuando yo leo Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: y sucederá después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. El profeta Joel hace un anuncio: derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Recuerdan Hechos 2 lo que pasa? El Espíritu Santo llega, inunda a los creyentes que están ahí velando y están orando, siguiendo las instrucciones de Jesucristo, y justo después, ¿quién se pone en pie a predicar? El apóstol Pedro. Y en ese discurso, Pedro menciona estas palabras. Lo que Pedro está diciendo en ese primer discurso de Hechos es lo que Joel había prometido, lo que Joel había anunciado, inspirado por el Espíritu de Dios, que el Señor iba a derramar de su Espíritu sobre todos los creyentes, sobre toda carne, se ha cumplido hoy. Lo que Pedro estaba diciendo en ese primer discurso es: esa promesa ya está cumplida. Dios ha derramado su Santo Espíritu. Dios ha derramado su Santo Espíritu. Pero no acaba la cosa ahí. Dos cosas más. Otro de los grandes anuncios que se hacen en el Antiguo Testamento de cara al futuro y a las esperanzas que tenía el pueblo de Dios era lo que conocemos como el día del Señor. El día del Señor. Eso no es algo que anunciamos hoy. El Señor viene, el gran día llega. Eso es algo que ya se está esperando desde hace muchos siglos y que se anuncia desde hace muchos siglos. Joel capítulo 2 y versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Viene el día del Señor. El mismo capítulo, pero el versículo 11 dice: el Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Quién podrá soportarlo? Ese día va a ser grande y terrible. El día del Señor. Y esa expresión sigue apareciendo en el Nuevo Testamento. Pero Joel ya lo anuncia. El día del Señor va a llegar, grande y temible. Pero hay una cosa interesante sobre el día del Señor, que hay dos grupos claramente diferenciados para ese día. Mira este contraste. Isaías 5:18. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y pecado, como con coyundas de carretas. Pero mira que dice Joel 2:32, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Hay dos grupos. Hay unos de los que dicen ay de los que arrastran la iniquidad y el pecado, pero por otro lado, para ese día hay otro grupo
aquellos que han invocado el nombre del Señor y son salvos, porque en monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Ese gran día del Señor para unos será ay, y para otros será glorioso. Glorioso. Me gusta la frase que dice Paul Washer en uno de sus sermones: el gran día del Señor para unos será el mejor día de sus vidas y para otros el peor día de su historia. Pero ese día llega para todos, no como la promesa del Espíritu Santo que llega para el pueblo de Dios. La promesa del día del Señor es una promesa global, universal, solo que en ese día hay dos grupos claramente diferenciados. Y ese contraste entre dos tipos de personas, entre dos grupos, no es la primera vez que aparece. Mira, por ejemplo, Malaquías capítulo 4 y versículo 2. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Para vosotros que teméis mi nombre. Vosotros que teméis mi nombre, ¿qué pasará? Saltaréis y saldréis como terneros del establo. Habla de un grupo que va a tener júbilo, va a tener gozo. ¿Y quién es ese grupo? Vosotros los que teméis mi nombre. Pero mira que dice justo después en el versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Para otros será grande y terrible. Pero para unos saltarán y se gozarán como terneros. Hermano, ¿tú eres de los que en el día del Señor va a gritar ay? ¿O tú eres de los que el día del Señor va a tener gozo? ¿Tú eres de los que cuando ese día llegue vas a decir aleluya? ¿O eres de aquellos que cuando ese día llegue vas a querer esconderte debajo de las rocas y los montes sin esperanza? Pero ese día va a llegar. Va a llegar. Y por último, no solamente anunciaban el gran día del Señor, sino que además una de las grandes promesas era la restauración final de todas las cosas, lo que llamamos cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 65, 17, pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y para terminar, Isaías 11, 6 al 8. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Inimaginable, ¿verdad? Inimaginable. Aunque he visto algunos vídeos de esta gente hindú que le toca la flauta a las serpientes poniendo a su hijo por ahí, pero es lo más parecido que veremos en este mundo a lo que dice aquí. Inimaginable. Dice que el buey y el león estarán juntos y el león comerá paja. ¿Te imaginas? Que ahora mismo el buey hace así esperando que no venga el león y el buey mirando al león diciendo, cuidado que esa paja es mía. Y que todos esos animales dice que los apacentará un niño. Imagina un niño cogiendo, ahora tú ves a los niños cogiendo el rabito a los perros, imagínate un niño cogiendo un rabo a un león. Ven aquí. Qué escenario, ¿no? Inimaginable. Claro, tú ahora lo ves así porque tenemos un concepto de la vida como el que tenemos ahora, pero ahora te pregunto una cosa, piensa en el Edén. ¿Te imaginas a Adán escondiéndose de todos los animales? ¿Cómo Dios pone a Adán, que todavía no sabe nada de caza ni nada, entre leones, tigres, a no ser, siempre he pensado yo, que hubiera paz con él y que no hubiera mala relación entre el hombre y los animales? A no ser que los animales no vieran a Adán como algo de comerse.
Porque si no, no le veo explicación, ¿no? Vas a ponerme ahí, pues al menos dame instrucciones de armas o algo, porque has creado al león, has creado al puma, has creado al tigre. No sé cómo eran los animales en aquel preciso instante, pero seguramente que no eran todos herbívoros. ¿O sí? ¿Te has preguntado alguna vez cómo era el reino animal en Génesis antes de que entrara el pecado? ¿Si era exactamente como el nuestro? ¿O si el pecado afectó no solamente al hombre, sino también a toda la tierra, incluidos los animales? Creo que la Biblia es mucho más profunda de lo que nos pensamos. Y que a veces no sabemos más porque no nos paramos a hacernos preguntas. Porque si nos hiciéramos preguntas, no pararíamos de investigar porque hay muchas preguntas que hacerse. Pero hermanos, entonces yo resumo con esto. Hemos dicho que escatología es el estudio de las últimas cosas. Y que la escatología en sí es la esencia de la vida cristiana. Una vida que vive esperando lo que ha de venir. Nosotros no vivimos como carpe diem, vive el presente, no. Nosotros vivimos mirando a la gloriosa eternidad que nos espera. Y con esto de hoy hemos dejado claro que las profecías sobre el fin de los tiempos y las profecías sobre cosas futuras no tienen nada que ver solo con Apocalipsis y las cosas que tienen que venir ahora, sino que es algo que desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, ya viene Dios anunciando lo que ha de venir. Y hemos anunciado 7 cosas que el Antiguo Testamento iba anunciando que habían de venir. Hemos anunciado número 1, el Redentor venidero. Hemos anunciado número 2, el reino de Dios. Hemos anunciado número 3, el nuevo pacto. Hemos anunciado número 4, la restauración del pueblo de Dios. Hemos anunciado número 5, el derramamiento del Espíritu Santo. Número 6, el día del Señor. Y número 7, la restauración final, cielos nuevos y tierra nueva. Y todo esto no está en el Nuevo Testamento y todo esto no está solo en el libro de Apocalipsis. Es todo el Antiguo Testamento que ha ido anunciando esas promesas futuras. Y hablábamos de 2 tipos de escatología, lo que llamamos escatología inaugurada, ya ha sucedido cosas, y lo que llamamos escatología futura, lo que ha de acontecer. ¿Y por qué escatología inaugurada? Porque yo te pregunto, ¿los anuncios del Redentor que habría de venir ya han pasado? Sí. ¿El reino de Dios ya ha llegado? Sí, Jesús lo dijo. Por ejemplo, el nuevo pacto ya se ha hecho. Él lo ha establecido con su sangre y su cuerpo. En Él está el nuevo pacto. El derramamiento del Espíritu Santo ya ha pasado. Ya ha pasado. Entonces, esos acontecimientos que para el Antiguo Testamento eran va a pasar, para nosotros son ya han pasado. ¿Sabes cuál es la diferencia de los creyentes del Antiguo Pacto y nosotros? Que los creyentes del Antiguo Pacto tenían promesas de cosas que iban a pasar y nosotros estamos en un periodo intermedio entre las que ya han pasado y las que faltan por suceder. Nosotros estamos en una tensión todavía incluso más tensa porque ellos veían muchas cosas que tenían que pasar. Pero nosotros ya vemos las principales cumplidas. El Mesías ha venido, el Señor ha hecho un nuevo pacto, ha derramado su Santo Espíritu y encima está juntando de toda lengua, de toda tribu, de toda nación a su remanente y los está llamando. Así que nosotros nos queda por esperar el gran día del Señor y la restauración final de todas las cosas. Hermano, espero que esas cosas te hagan pensar que el fin no está tan lejos, que el Señor está volviendo, que no falta mucho para que el buen pastor llame definitivamente a sus ovejas y las junte a vivir eternamente en ese reino que ya no tiene fin, en ese lugar, en esos cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más sufrimiento, más muerte, más pecado, solo gozo, alegría, paz, justicia, santidad. Así que, hermano, quería empezar este curso inicial de escatología, dejando claro que escatología no es Apocalipsis, que escatología es desde Génesis, el Señor anunciando que van a pasar cosas y que muchas ya han pasado. Porque a lo que pretendo al final de todos los estudios de escatología
No es que estéis buscando al anticristo en los periódicos, ni que estéis buscando la tercera guerra mundial en las noticias de Facebook, ni buscando el chip en la mano que nos va a poner el presidente del gobierno de no sé qué país, ni averiguando si la marca de la bestia es un tatuaje para poder comprar arroz o un chip para poder pasar en el metro. Lo que pretenderé al final de todas estas semanas, porque claro, después de 2 años estos estudios van a llevar meses, pero lo que pretenderé es que viváis guardándoos, santificándoos y mirando al cielo, esperando a vuestro Señor pronto. Lo que pretendo es que no viváis con miedo de qué va a aparecer en este mundo, pero sí que viváis consagrados, con la certeza de que este mundo pronto llegará a su fin. Así que la escatología no es Apocalipsis. La escatología son esas promesas que el Señor anuncia de todo lo que está por venir y que muchas ya se han cumplido. La semana que viene empezaremos con la escatología en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Primero vamos a empezar con mucha base, con mucha introducción, y luego ya iré a temas concretos. ¿Qué pasa con el alma después de morir? ¿Vamos directos a Dios o nos quedamos durmiendo? Las 70 semanas, el anticristo, la marca, ya luego entramos en eso. Hermano, ¿saben por qué? Creo que la gente pasa demasiado tiempo con esas cosas que me parece que es la diminuta y lo que más quizás nos separa de otros, cuando las más gloriosas las deberíamos tener en común. Las promesas principales que son en Cristo ya se han cumplido y faltan pocas por cumplirse. El Señor vendrá en breve. Y yo creo que eso debe ser lo que pensemos todos los creyentes. En vez de separarnos entre milenialistas, dispensacionalistas, porque yo creo que el rapto es antes de la tribulación, yo creo que es después. Hermano, ¿tú crees que tribulación hay? Sí, eso es lo que importa. ¿Tú crees que hay sufrimientos para el cristiano? Sí, eso es lo que importa. ¿Y tú crees que el Señor viene a por su pueblo? Sí, eso es lo que importa. Yo no me voy a pelear por cosas secundarias sabiendo que la cosa más gloriosa es esa. Tú y yo creemos algo, Cristo viene. Y no me voy a pelear porque tú me digas que viene 6 o 7 años antes o después. Si viene cuando tú dices, gloria a Dios. Si viene cuando yo digo, gloria a Dios. Pero va a venir, gloria a Dios. Así que espero que cada semana resulte de más conocimiento, crecimiento, pero también de más impulso a la santificación personal de cada uno de nosotros. No quiero simplemente, de verdad, que Dios me libre de hacer de estas clases de gente curiosa que solo quiere saber, como quien va a la bruja, lo que va a pasar en el 2022. De verdad que espero que simplemente pongamos nuestros ojos en la Biblia y sirva para alertar al pueblo de Dios y mantenerlo despierto sabiendo que hay mucho que predicar ahí fuera porque faltan ovejas que llegar y debemos santificarnos para estar listos a la vuelta de nuestro Señor. Vamos a orar.